Saludos, mi nombre es Arestiano Artebrán, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y para este caso explicaré cuatro conceptos fundamentales de circuitos semiconductores y de señal AC. A continuación presento mi documento de identidad. Bueno, primeramente para comenzar a definir estos conceptos es importante definir qué es la corriente alterna, la cual es aquella en la que los electrones cambian el sentido de circulación periódicamente y el valor de la tensión y de la corriente varían a lo largo del tiempo. El primer concepto fundamental es de periodos de señal AC, es el tiempo que tarda la señal en hacer un ciclo completo. Se mide en segundos y puede ser medido desde cualquier punto, es decir, de pico positivo a pico positivo y de pico negativo a pico negativo en los pasos en los pasos por cero, da igual, el caso es tener la señal dibujada completa y se representa con una T mayúscula. Su función es T es igual a 1 sobre F. En la imagen podemos ver que cuando Y es positivo, cuando la onda en Y es positiva, el semiciclo va a ser positivo. Y cuando la onda está en Y negativo, el semiciclo va a ser negativo. Un periodo de tiempo es cuando la onda inicia desde cero hasta que termina la onda en periodo de t. La frecuencia de señal AC es el número de veces que se repite una señal en un segundo, es decir, el número de veces que hace un ciclo completo y se representa con la letra F minúscula y se mide en Hz. La frecuencia es la inversa del periodo, como podemos ver, ahorita es F igual a 1 sobre el tiempo. En la imagen podemos ver y se observa que podemos poner un ejemplo que se producen 8 ciclos completos en un segundo, lo que requiere decir que es una señal de frecuencia igual a 8 Hz y por lo tanto tendrá un periodo de 0,125 segundos. El tercer concepto fundamental es la fase y la amplitud, la cual la fase es el ángulo con respecto a un punto de referencia y este se expresa que también en tiempos de función de la frecuencia angular, por ejemplo, para medir el desplazamiento entre dos señales o entre dos eventos de una misma señal. La amplitud de onda es el cociente entre el valor máximo de una onda senoidal y su correspondiente valor eficaz. Por ejemplo, para una tensión senoidal y por otro lado la amplitud pico a pico es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una señal. El valor máximo positivo que toma la amplitud de una onda senoidal recibe el nombre de pico o cresta, como lo podemos ver en la imagen. Al final de Y positivo de la onda, este se llamará pico o cresta. Mientras que el valor máximo negativo de la propia onda se denomina vientre o valle, como lo podemos ver al final de la onda de Y negativo, y el punto donde el valor de la onda se anula al pasar del valor positivo al valor negativo o viceversa se conoce como nodo o cero, que es cuando la onda toma el valor de cero en la mitad del plano cartesiano. El cuarto concepto fundamental es valor medio y eficaz o RMS. El valor medio es un intervalo considerado en la medida aritmética de los valores instantáneos de la señal en un dicho intervalo. El valor medio de un ciclo completo para cualquier magnitud sinusoidal es cero, puesto que los valores correspondientes del semiciclo positivo y el negativo son iguales pero de signo opuestos. Es decir, para un semiciclo, el valor medio de forma gráfica, por ejemplo, para medir la intensidad se obtendrá dividiendo la señal en un gran número de intervalos iguales a un número determinado obteniéndose el valor medio. El valor eficaz, puesto que es una señal alterna, varía en el tiempo, no entrega la misma energía que una corriente continua, con el mismo valor que el máximo de la alterna. Se dice que B es el valor eficaz de una tensión alterna.
Los valores eficaces de las diferentes magnitudes se expresan con las letras correspondientes en mayúsculas E, V e I respectivamente. La pregunta problematizadora es ¿cuál es la diferencia fundamental entre el valor medio y eficaz de una señal AC? Primeramente, la diferencia fundamental es que se le llama valor medio una tensión o corriente alterna a la media aritmética de todos los valores instantáneos de tensión o corriente, medidos en un cierto intervalo de tiempo. Como podemos ver, aquí está la fórmula con la cual se hallará el valor medio y se le llama valor eficaz de una corriente alterna al valor que tendría una corriente continua que produjera la misma potencia que dicha corriente alterna al aplicarla sobre una misma resistencia. Como podemos ver, esta se le saca raíz cuadrada y y eso por tiempo se eleva al cuadrado. Las fórmulas para hallar el valor eficaz de la primera corriente alterna, esta primera se utilizará eh, para la tensión de una señal sinusoidal, la segunda para la corriente y la tercera para hallar la potencia eficaz. Es decir, que esta es la mitad de la potencia máxima. La segunda pregunta es cuáles son estos valores para el voltaje doméstico. Aunque 120 y 240 voltios son considerados los estándares, el voltaje real puede variar. Esto se debe en que parte del diseño de una corriente alterna, los enchufados diseñados para 120 voltios pueden proporcionar realmente de 110 a 170 voltios. El diseño de 120 voltios es en realidad un promedio de voltaje que recorre el enchufe. Esto mismo se cumple para los enchufes de 240 voltios que fueron previamente diseñados como enchufes de 220 voltios. Las subidas de tensión que ocurren regularmente resultan en picos repentinos de electricidad mucho más altos que el voltaje promedio. Muchas gracias por la atención.